podés creer que se quedó sin memoria la tarjeta justo con la frase, ¿no? De Bacon, cuando Bacon le dice a Cresin, el tema es que no tenemos que pasar de la experiencia al experimento. ¿Qué es el experimento y en qué se diferencia la experiencia? La experiencia no hace falta que te explique qué es. El experimento sería como la experiencia, pero medida. Es decir, para poder realizar un experimento, lo más importante es que pueda medir a qué velocidad cae el cuerpo, a qué temperatura hierve el agua, ¿se entiende? Eso es el experimento. Si yo pongo fuego abajo del agua y sé que el agua hierve, yo tengo la experiencia de que, abajo del agua no, obviamente, abajo de un recipiente con el agua del recipiente, ¿me entendéis? No, bueno. Entonces, si yo tengo esa experiencia, sé que calentando el recipiente que tiene el agua hierve. Fenómeno. Pero eso no es un experimento. Para el experimento necesito saber cuánto fuego, a qué temperatura, cómo, etcétera, etcétera. Es decir, necesito medir. ¿Te acordás que con Descartes habíamos dicho que Descartes le dice a Cresin lo importante es precisamente la cantidad, claro que la cantidad entendida como geometría. Geometría al modo moderno, eso es otro tema fascinante. Geometría viene de geometría, medir la tierra. La primer geometría es la que se hacía en el Nilo, midiendo, bueno, de ahí viene la palabra limo, límite, ¿no? Entonces eran esas medidas que aparecen en Egipto, que siguen en Grecia, es decir, se medía la tierra. Si vos te acordás, ya en la Grecia clásica, en los tiempos de Tales, se había medido la circunferencia de la tierra y con enorme precisión. Eh, pero ahora, curiosamente, la geometría no mide la Tierra. Es el delirio de la abstracción total ponerle ese nombre. Pero bueno, dejemos de lado por ahora eso, que es un tema fascinante, por qué se deviene y cómo va cambiando y el significado del nombre geometría. Lo cierto es que para Descartes, para el racionalismo, todo se cierra en el número visto desde la geometría. Y para el empirismo, que de eso se trata Bacon, o sea, Bacon lo que le dice a Cresin es: no te confíes de la razón y te quedes en la razón. Tenemos que ir de la experiencia a tratar de racionalizar la cosa, pero desde la experiencia, es decir, desde los sentidos. Arrancamos con los sentidos. Con Descartes arrancamos con la razón, con Bacon arrancamos con los sentidos, pero en los dos casos nos unimos en la idea de la matematización de la realidad. ¿Te acordás lo que ya hablamos cuando comentábamos el tema de medir en común tiempo y espacio? Bueno, aquí lo tenés. Para cerrar esto, esta es la misma época también de Hobbes, donde Hobbes va a plantear los fundamentos del Estado-Nación moderno en medio de este mismo clima de época, ¿no? No vamos a detenernos ahora a estudiar a Hobbes, aunque es un autor fascinante, pero te voy a pedir que hagas un ejercicio que te va a encantar, seguro. Lee a Maquiavelo El Príncipe, te lo lees en un día y te parte la cabeza. Las cosas que decía el tipo, la actualidad que tiene el príncipe, lo distante que está la idea de el Maquiavelo de verdad con respecto a esa frase que queda: este es un maquiavélico, ¿no? Sobre todo cuando termines El Príncipe, esa idea de la necesidad de que haya un príncipe con poder para liberar a Italia de los bárbaros. Y es muy interesante, cuando lo leas, recordar que ahí estábamos en los tiempos del abuelo de Zenón. Y cuando leas a Hobbes, recordá que ya estamos en los tiempos del abuelo de Zenón, del abuelo de Creso. Cuando leas a Hobbes, acordate que ya estamos en los tiempos de Cresin. Vamos a ver que para Maquiavelo lo importante era sostener el poder del príncipe. Para Hobbes lo importante es el poder del Estado. Ya estamos en plena razón de Estado. De eso vamos a hablar más adelante y bastante, porque es un tema que obviamente no lo podemos dejar así. Pero ¿sabes? Y ya que estamos, entonces te pido,
lee también a Descartes. El discurso del método te va a sorprender y te va a encantar. Todo esto está en internet, ¿eh? Si no tenés ganas de leértelo entero, no lo leas entero, ponete por lo menos las primeras páginas, vas a ver cómo se puede hacer filosofía de un altísimo nivel y al mismo tiempo de un modo sumamente interesante. Lo vas a ver con Maquiavelo, lo vas a ver con Descartes y también, por favor, lee a Hobbes, también lo tenés en internet. A mí personalmente lo que más me gustan son las dos primeras partes del Leviatán, que habla de la parte antropológica, de la persona, del ser humano, y el que habla del Estado, de la parte política. Agarra el capítulo que quieras, mirá el índice y fíjate qué es lo que a vos te tienta, te interesa, te lleve. Léete ese capítulo, van a ser unas poquitas páginas, pero mira cómo escribe Hobbes también, ¿no? Y compararlo con Maquiavelo, el paso de la centralidad del príncipe al paso de la centralidad del Estado, el surgimiento de la razón de Estado. Ya estamos a portas de una de las disciplinas donde se va a juntar justamente la matematización de la realidad con la razón de Estado, y es la estadística. Todo esto hoy, con el tema del coronavirus, conserva y cobra una actualidad pero impresionante. No es lo mismo pensar al Estado en términos de coronavirus conociendo esto que sin conocer esto. Por eso uno escucha a veces tantas pavadas que se dicen, porque no hay un poquito de idea de algo que no te va a llevar mucho tiempo, ¿eh? Simplemente darle una leída y pensar sobre esto. Pero ¿sabes con qué quiero terminar? ¿Te acuerdas que yo te decía que estaría buenísimo si pudiéramos meternos con el pensamiento chino, con el pensamiento indio, con el pensamiento de nuestra América? Mira, voy a terminar con dos frases que después te cuento de dónde salen y que a lo mejor vos le ves alguna actualidad. Toda empresa depende de las finanzas, por lo tanto hay que prestar la mayor atención al tesoro. Hay unas 40 clases de defalco, no te voy a leer acá las 40 clases de defalco o de corrupción, ¿no? Así como es imposible no sentirle el gusto a la miel o al veneno cuando están en la punta de la lengua, así también es imposible que un empleado del gobierno no devore por lo menos una pequeña parte de las rentas reales. Así como no se puede saber si el pez que se mueve bajo el agua está bebiendo o no, así tampoco se puede averiguar si los empleados con cargos de gobierno se quedan con el dinero. Es posible observar los movimientos de los pájaros que vuelan en el cielo, pero no es posible determinar los movimientos de los empleados del gobierno con designios ocultos. Cierro con esto. Si no estás dispuesto a ser cruel y a matar hombres como el pescador mata a los peces, abandona toda esperanza de éxito. Si los hombres te creen blando, te despreciarán. Por lo tanto, cuando sea la hora de ser cruel, sé cruel, y cuando sea el momento de ser blando, ser blando. ¿Sabes quién dijo esto? Cautilia o Kautilya, más o menos en el siglo VI antes de Cristo, en la India. Te recomiendo este libro, te va a encantar. Sale caro, es gordo, pero vale la pena. Filosofías de la India de Heinrich Zimmer. Te vas a sorprender por la actualidad de muchas de estas cosas y al mismo tiempo también, como veníamos diciendo al inicio de toda esta introducción, te va a dar ánimos para saber que hay cosas que se pueden cambiar, que así como se cambiaron en la India, así como se cambiaron en nuestro mundo, así como hubo cosas que se cambiaron, hay otras que se pueden cambiar y sobre todo te va a dar tranquilidad para no ofuscarte, para no enojarte, sino para descubrir que hay procesos, que hay estructuras, que hay cosas que se pueden hacer con paciencia, con voluntad, con esfuerzo, pero sobre todo mancomunadamente, con acción colectiva. Bueno, espero que esta introducción te haya servido, te mando un abrazo muy grande y ya en la próxima clase arrancamos directamente con Kant. Dale, chao.